decirlo. No sé Sí, si estoy en lo correcto o no, sí, lo que, lo que va hay en un mi poco por corazón, ahí, ¿ya? pero más que eso tiene que ver con que donde están mis tesoros, lo que yo valoro, también está mi voluntad. Mi, mi voluntad va orientado a eso. Por ejemplo, si yo valoro que yo me tengo que sentar en esa silla y no en otra, para mí eso es importante. Por lo tanto, ahí está mi corazón y está mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Yo, para mí es sumamente importante que no me toquen mis hijos, ¿ya? Y porque cualquiera que viene y toca a mi hijo, mis hijos están por sobre el Señor. Por lo tanto, mi corazón, mi voluntad, en vez de estar orientada a Dios, está orientado a ese ídolo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene que ver con esto. Es Pablito, muy, es muy interesante lo que tú estás hablando, Cristian. Yo, me gusta aterrizar las cosas. Yo tengo una amiga que le pidió al Señor un marido cristiano. Dios le entregó un marido cristiano y no podían tener hijos. Pasaron mucho tiempo, años, y no podían tener hijos. Y el Señor obró un milagro con ella a través de un hermano que tiene dones bien bonitos. El Señor obró ¿ya? y Amén. quedó esperando guaguita, esperando un bebé. La guagua nació y todo toda la atención, todo el tiempo y toda la valoración de la familia todo su tiempo y cuidado se lo llevó en la bebé. Y eso afectó a tal grado al matrimonio que se deterioró la relación y, y se divorciaron, ¿ya? Fuerte, ¿ah? Eh, Ahora, llevándolo justamente al tema que tú estabas hablando, es que a veces las bendiciones que Dios nos da o el favor que Dios nos da en algunas cosas se transforma en un tesoro que valoramos por sobre Dios. Y en este caso lo que le ocurrió, la bendición que Dios le entregó a mi amiga, y hermana en el Señor, le hizo perder su matrimonio. Entonces hay que tener bastante ojo, porque es netamente hay un orden en todas las cosas y hay una medida una medida para todo. Y en este caso, ella abiertamente se equivocó. Y bueno, ahí está, de cierta manera, recibiendo la retribución por ese pecado, por esa equivocación. Pero así es la vida. A veces nuestro tesoro, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con tiempo. ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestra atención permanente? Hay gente que, por ejemplo, le gusta el fútbol y vuelca todo su Todo. tiempo, su pasatiempo en lo que es el fútbol, los resultados y el deporte y todo eso. Y eso para Dios es fuego extraño. Eso es un fuego extraño, una pasión extraña que Dios en este sentido no entiende. Y por eso todo tiene que ser en un sano equilibrio. Eso es, mi hermano. Así es, súper. Pablo, ¿Qué es lo puedo que hacer están un haciendo? comentario? Sí, Yo creo que sería importante también saber o entender si ese matrimonio, cuando ellos no podían tener hijos, le pidieron la voluntad al Señor, si era la voluntad de Él que tuvieran un hijo o no. Porque a lo Claro, mejor hay si no mucho. hubiesen tenido hijos, todavía estarían casados. Estarían juntos probablemente, o tal vez no, no sé, po, pero la verdad muy que la bueno. niña es una niña maravillosa, pero el tema es igual cómo está la valoración de cómo es nuestra comunión con Dios, porque
si nosotros tenemos que tener un orden claro, que está Dios, la familia, la iglesia, y de ahí yo creo que el orden debería ser ese, no sé si estoy equivocado, Cristian, pero, pero para mí va por ahí. Sí, miren, hay dos cosas. Es decir, hay dos cosas. Lo primero tiene que ver cómo oramos y pedimos. Y esto es un tema sumamente importante. Y hay una confusión más o menos, porque dice, oiga, pídale con fe, pídale al Señor con fe. Entonces prácticamente yo pido, pero lo que nosotros tenemos que pedir es, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Mm, mm, Porque si yo insisto, Dios muchas veces lo da, aunque no era su perfecta voluntad. Y eso hay muchos ejemplos dentro de, eh, de la Biblia. Por eso es que lo que Dios diga, lo que Dios dice, cuando Jesucristo dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el tema. Y nos hemos acostumbrado muchas veces a pedir, en vez de decirle, Señor, hágase tu voluntad, a reclamar. No, es que Señor, yo quiero esto. Señor, incluso, por ejemplo, dentro de la cultura cristiana, no, Señor, es que yo tengo que estudiar, ayúdame. Y oramos en eso. Cuando la pregunta es, ¿sabes si tienes que hacer eso? ¿Sabes si el Señor quería darte un hijo? ¿Sabes si el Señor quiere que estudies eso? Porque tal vez el Señor tiene preparado otra cosa para ti. Entonces, este es el primer aspecto sumamente importante. Y esto tiene que ver con un corazón arrepentido. Esto es una postura soberbia y la otra es una postura humillada y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Y esto es un tema sumamente importante y que lamentablemente se conversa bastante poco como cristianos. Conversamos muy poco en esto. Con las oraciones. Acuérdense que hablábamos oraciones donde nosotros pedimos incluso a Dios que cambien los otros. Cambia a mi hijo, cambia a mi señora, cambia a mi marido. Hijo, ¿estás seguro que lo quiere cambiar el Señor? Esa es tu visión. Nuestra visión es tan cortoplacista y nos arrojamos todavía el derecho de decirle al Señor, quiero esto. Ay, es que este es el anhelo de mi corazón. Pero si el anhelo de mi corazón tiene que ser servir al Señor, ese es el anhelo de mi corazón. Entonces hay una confusión en esto súper fuerte que tiene que ver con eso. Ese es el primer aspecto. Y si esto no lo tenemos priorizado en nuestra vida, ¿cómo vamos a tener priorizado lo que plantea Pablo Wilson, que es Dios en una familia? Primero está Dios, después viene el marido, después la señora y después los hijos. Si ese orden, si en nuestras oraciones no está priorizado Dios, no está priorizado desde el punto de vista de ese Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a establecer ese orden? Imposible, ¿se dan cuenta? Y por eso pasan las cosas que pasan, porque hacemos cosas sin consultarle a Dios, Dios Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es un poco la clave. No sé qué les parece, pero por ahí va el problema. Y esto es una cosa, lo que plantea Pablo Wilson, es una cosa sumamente común, ¿eh? Y eso es con un hijo, con un auto, con ayudar a los hijos, con ayudar a alguien, con un montón de cosas. Con cómo me comporto con las personas que están a mi alrededor, con el tema de trabajar en la iglesia. ¿Me entiendes? Todo. Yo empiezo a hacer cosas en la iglesia
No, no, es que hay que ayudar, es que... Pero le preguntaste al Señor qué es lo que quiere el Señor que hagas dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu rol? ¿Para qué te trajo el Señor? No, es que hay que servir. Sí, pero estamos claros, si nadie dice que no. Pero la pregunta, el cómo, te lo tiene que decir el Señor. ¿Se dan cuenta? No, es que yo tengo que trabajar porque para mis hijos. Nadie dice que no tienes que trabajar. Y nadie dice que no tienes que alimentar a tus hijos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Mm? Entonces, ese es siempre, la pregunta en todo esto es siempre, ¿cómo, Señor? ¿Cómo debo hacerlo? No sé qué les parece. ¿Mm? Entonces, y esto tiene que ver mucho con los tesoros, porque de repente nuestros tesoros son nuestros hijos, nuestros tesoros son mi trabajo, son mi capacidad profesional, mis tesoros son las redes sociales, mis tesoros son el celular, ¿me entiendes? Porque le dedico más celular y a las pantallas más tiempo que pensar en el Señor. Todos esos son tesoros. ¿Se dan cuenta? Mi auto, el cómo me ven, el que, por ejemplo, tesoro es que me consideren una persona buena. ¿Se dan cuenta? Son todos tesoros. No vayan a hablar de mí, decir que no he hecho esto. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Se ha pasado eso? Esos son los tesoros. Entonces, eso es, tenemos que ser sabios en ese aspecto, porque todas esas cosas entorpecen nuestra comunión con el Señor. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario, pero súper lindo lo que se ha planteado, tanto Sole, Pablito, súper bien. Es decir, súper bien que para allá va el concepto. Y esos son tesoros del día a día. No hay que ir muy lejos para verlo. ¿Ya? Eh, Tesoros como, por ejemplo, demostrar que yo sé. Todos estos conceptos son tesoros. ¿Me entienden? ¿Mm? Tesoros son que, por ejemplo, si algo me dicen y yo, tesoros son, por ejemplo, que no me puedo quedar callado. eh, Son todos tesoros. ¿Por qué? Porque son inseguridades incluso que hay en mi interior. ¿Ah? Por ejemplo, nadie me puede faltar el respeto. ¿Cómo me va a faltar el respeto? Tesoros que están en nuestro corazón, Mm. porque es mi orgullo. ¿Mm? ¿Cómo me va a venir a decir eso acá en mi casa? ¿Lo han escuchado eso? De cristianos estamos hablando, ¿no? Del mundo está claro, pero de cristianos, ¿sí? ¿Mm? Me va a venir a decir eso en mi casa. Mi casa, imagínense. No es la casa del Señor. ¿Ah? La casa Mi no te la dio el propia Señor, me la casa. gané yo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Con mi sueldo, ¿cómo van a malgastar mi sueldo? ¿Se dan cuenta? Lo gané yo. ¿Mm? Todas esas son cosas que están muy, muy lejos de lo que es el pensamiento de Dios, lo que Dios piensa. ¿Se dan cuenta? Muy lejos de la visión de cómo Dios ve el mundo. Muy lejos. Pero sin embargo, como cristianos actuamos así. Y muy comúnmente. Pero Todos nos... ¿cómo eso de malgastar mi sueldo? No entendí eso. Claro, por ejemplo, ¿cómo voy a darle a otro que tal vez no sabe cómo usar la plata? Y nosotros nos ponemos en jueces para saber si el otro está gastando bien o no la plata. Y si el Señor te ha dicho que des, ¿lo das por qué? ¿Porque crees que el otro lo va a usar bien o lo estás dando por amor al Señor? Esa es la pregunta. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que tenemos que decir, Señor. ¿Soy yo acaso juez para decir cómo el otro gasta o no gasta la plata? ¿Soy yo acaso juez? ¿Me puso Dios por juez para eso? ¿Me puso para decir si el otro es un buen gastador o mal gastador de la plata?
Pero ¿cómo? Pero si esa persona al malgastar la plata o mal administrar, perjudica a otro, ¿cómo Pero te eso es vas a un quedar problema, callado? pero eso es un No, problema de él con el Señor, no tuyo. Porque si yo juzgo, lo que estoy haciendo es que me estoy poniendo en la postura del Señor. ¿Me entienden? Estoy usando el trono de Dios. Me pongo en el trono de Dios y empiezo a decir quién hace bien o mal las cosas. ¿Se dan cuenta? Ese es justamente. Entonces, ese es el problema. Y por eso ocurren los problemas que ocurren. Porque yo miro a otro y juzgo y digo, ¡ay, qué malgastador! Y tal vez estoy interpretando mal. Tal vez lo que estoy viendo no es lo correcto. Tal vez sea otro problema. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a decir, no, Señor, tuya es la justicia, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Mm? Entonces, eso es un poco lo que nosotros, y eso significa el tesoro, eso es un tesoro, cuando yo juzgo a otro, significa un tesoro de superioridad. Yo creo que yo hago las cosas mejor que el otro. Y no comprendo que si yo soy mejor administrador es por solo gracia de Dios. Si a mí se me ocurren cosas es por solo gracia de Dios. Tengo que aprender y decir, Señor, perdóname, porque tú me diste la gracia, no es mi capacidad. Y el Señor, estoy seguro que a todos los que están acá, el Señor les ha demostrado que cuando Dios te hace así, se te olvidan las cosas, eres ineficiente y eres muy torpe. Y entonces ahí uno reconoce y dice, Señor, es por pura gracia de que tengo la capacidad que tengo. Entonces por eso no puedo juzgar al prójimo. Porque si tú me sacas la gracia, Señor, nada. ¿Se dan cuenta? Eso es sumamente importante. Por eso es que tenemos que aprender a tener un corazón sincero y arrepentido, humilde. Pero esa humildad solo Dios te la da cuando empiezas a arrepentirte y decir, Señor, perdóname. Y entonces empiezas a ver más lo que hay en tu interior que la basura que hay en el prójimo. Y empiezas a ver tu basura y no la basura de tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Y si el otro administra mal, el Señor sabe. Si el otro se comporta mal, el Señor sabe. Pero yo me he comportado mal, por supuesto. Yo he administrado mal la plata algunas veces, también lo sé. Yo he dicho necedades, por supuesto que he dicho necedades. Y muchos de acá lo han visto. Ese es el tema. Tenemos que aprender a ser humildes de corazón. Y esa es la diferencia. Entonces el Señor empezará a darte algo que es maravilloso, la gracia para hacer su voluntad. Y entonces resolverás cosas que nunca has resuelto en toda tu vida. Y verás cosas que nunca has visto en toda tu vida. Pero primero el Señor tiene que romper tu soberbio y tu orgullo, y entonces Él te va a dar la gracia. ¿Me dan cuenta? Eso es sumamente importante. Ese es el proceso. Dios no usa tus capacidades. Dios lo que hace es que te hace de nuevo y usa sus capacidades completamente diferentes. ¿Me dan cuenta? Ese es el proceso. Ese es el proceso cuando permanente, indudablemente. En los tres primeros estados de reposo, Dios usa, y por eso está la confusión esta, Dios muchas veces usa parte de tus habilidades para eso. Pero cuando Dios quiere llevarte a un estado de proceso de santificación, donde se empiecen a ver los frutos del Espíritu, entonces Dios tiene que destruirte completamente, demostrarte que todo es gracia. Por eso hay esta confusión, porque en la Biblia están
todos los estados espirituales expresados, todos los reposos del cristiano están expresados. En cuenta, por eso existen cosas que parecieran contradictorias, porque por un lado se habla de que yo tengo que ir y arreglar la cosa con mi hermano frente a otros. Por el otro lado, se dice que tengo que dar la vida y por lo tanto tengo que estar en paz con todos. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que pasa es que está hablando, la Biblia está hablando para diferentes estados espirituales. Entonces, eso, no es malo ir a resolver el conflicto con tu hermano, pero es glorioso entregarlo en las manos de Dios. Esa es la diferencia, ¿se dan cuenta? Y eso vamos viviéndolo proceso a proceso. Entonces, cada uno lo vive en diferentes. Ese es un poco el concepto. ¿Mm? ¿Ya? No sé si hay algo sobre eso, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de los tesoros, y ya todos más o menos están claros de, cuando estamos hablando de tesoros, son esas cosas, ¿no? Esas cosas, el tema de creer que uno hace las cosas bien y que el otro, y siempre andar viendo en el otro o que el otro no hace las cosas bien, eso es, claramente es un tema de creer que uno es el que sabe las cosas. ¿Se dan cuenta? Y Dios entonces muchas veces te muestra que no es así, ¿ya? Entonces, ese es, Cristian, una consulta. Todas estas cosas que tú has hablado, estos cambios, ¿yo todos se los tengo que pedir al Señor? todos. ¿Cuáles cambios? Esto que tú has hablado de cómo yo procedo en el día a día, cómo yo juzgo a la otra persona, qué sé yo, si alguien me cae mal, ir sacando todas estas cosas de mí, de mi interior. Todo esto yo tengo que írselo pidiendo al Así Señor es, paso a paso. paso a paso. Justamente, súper Mm, lindo, porque eso es pedirle al Señor que te muestre lo que hay. mm, Y el Señor después, para mostrarte lo que hay, ¿cómo te lo va a mostrar? Te lo va a mostrar con un tercero. Si yo le pido al Señor paciencia, claro. Ujú. Sí. ¿ya? Y comprensión o misericordia, el Señor te va a poner una persona al lado que es irreverente y que Ujú. da la impresión de que se sobrepasa, que de alguna forma va más allá de lo que uno piensa. Claro. Porque esa es la forma Que a de mí me va a probar, causar malestar. Mm, justamente. Siempre, claro. siempre. Ujú. ¿Te das Claro. cuenta? Y eso, claro, se lo tenemos que pedir. Y tenemos que Amén. pedirle, Señor, muéstrame. Señor, dame un corazón sincero y arrepentido. Amén. Enséñame. Enséñame a pedir perdón. Sí, sí. Enséñame a ser humilde y pedir a los que me rodean cómo me ven, Ujú. pidiéndole a los que me rodean, ¿crees que tengo algo que cambiar? ¿Crees que hay algo que te molesta de mí? Eso es. Pero eso se puede hacer solamente con la gracia de Dios y con un corazón arrepentido. Si no, no hay cómo. Humanamente no se puede hacer. ¿Se dan cuenta? Y entonces, nuestros tesoros, Dios empieza a ponerse por encima de todos estos tesoros, que son mis familiares, mi casa, mi auto, mi profesión, mi imagen, todo, todo, el Señor va poniéndose por sobre eso. Ahora, el problema es que nosotros, y siempre por eso es donde está tu corazón, por eso donde está tu corazón es donde está mi decisión. Acuérdense que nosotros estamos vivos. Nosotros teníamos un espíritu muerto y ahora vivificamos. Por lo tanto, nosotros tenemos día a día que tomar decisiones. ¿Ya? No es que el Señor actúa nomás, actúa a su antojo y da lo mismo lo que yo opino. Eso no es así. No, es que el Señor va a cumplir la promesa. No, el Señor va a cumplir la promesa si tú te humillas y dices, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero si no, no. ¿Se dan cuenta? Porque yo me opongo a la voluntad de Dios.
¿sí? Esos todos están claros que Dios, si mi voluntad, si yo no digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, me interpongo a la voluntad de Dios y Dios no puede actuar, porque nunca va a romper tu libre albedrío. Eso estamos claros en todo, ¿no? Eso, o tienen alguna duda. Eso, no sé si lo hablamos tan así con tanta claridad. ¿Qué piensan ustedes? Yes. Christian, ¿Sí? ¿A ti? claro, los tesoros esos que tenemos en el corazón Sí. están basados en el orgullo, son obstáculos para el proceso de santificación que el Señor quiere hacer. Mis conocimientos, mi reputación, Oh, mi, mi apariencia, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene que ver con el orgullo. Entonces, así si el es. Señor está pidiendo un corazón arrepentido, porque Él rechaza al orgulloso y da gracia al humilde, entonces hay obstáculos para que el proceso de santificación en nosotros continúe, ¿no? Así es. Así es. Y porque en el fondo, tiene que ver con mi decisión. ¿Se dan cuenta? Porque yo decido o no seguir creciendo con el Señor. Es decir, el Señor da el crecimiento, pero mi voluntad es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? No es que porque yo digo ya y yo puedo avanzar más rápido en el Señor porque yo ya lo hago. No, 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 eso lo hace el Señor. Pero si no está mi voluntad, desde el punto de vista de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, automáticamente soy tropiezo para avanzar en ese proceso. ¿Se dan cuenta? Por eso es que, por eso es que el primer paso cuando Jesucristo viene a la tierra, lo primero que dice es arrepentidos. Por eso es lo primero, es el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay posibilidad de que Dios actúe en nuestra vida. Porque me opongo a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es pedir y se os dará. Entonces el segundo paso, cuando yo me arrepiento, es pido y digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Se dan cuenta? Y por eso tenemos que tomar una decisión, de ya sea de alejarnos de Dios y vivir con amargura y vacío interior, vivir en forma media tibia, que es el caminar de una gran cantidad de cristianos en la cual la vida se torna sumamente difícil, o decir, Señor, yo quiero vivir eso que significa paz en medio de la tormenta, esa vivencia real en mi vida. ¿Mm? Ahora, tal cual como como decía Astrid, si yo no sigo teniendo estos tesoros, estas cosas que son más importantes de Dios que Dios, entorpecen mi comunión con el Señor. Y efectivamente, y entorpecen ¿por qué? Porque estos tesoros son pecados voluntarios, son idolatría, son pecados voluntarios. Por lo tanto, si yo peco voluntariamente, automáticamente el corazón, el Espíritu Santo se contrista y escucho menos a, al Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que además Satanás me empieza a hablar mucho más, porque Satanás conoce perfectamente los principios y las leyes de Dios. Nosotros no podemos ignorar eso. Que nosotros no sepamos algo no significa que Satanás no lo sabe. Y tercero, quedamos a merced de Satanás porque él adquiere derechos sobre nuestra vida. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, esas tres cosas son sumamente importantes y por eso es que tenemos que limpiar esos tesoros, porque si no, todo el proceso de vivencia, de comunión con el Señor y de entrega hacia Dios se ve interrumpido. ¿Ya? El
el primer aspecto que tiene que ver porque pecamos voluntariamente. ¿Por qué el tener estos tesoros de alguna forma de tener, no sé, que sea más importante tu imagen y demás, es un pecado voluntario? ¿Por qué es un pecado voluntario? ¿Mm? ¿Por qué creen que es un pecado voluntario el tema de tener cosas mayores que Dios? Porque no es un error, es porque sabemos, conocemos que Dios debe ser el primero en nuestra vida. Y si yo estoy dando lugar a eso, no estoy poniendo a Dios primero, estoy poniendo a Dios, o sea, mi Dios en ese momento es mi imagen, el que dirán, la superioridad, el trabajo, el celular, el hijo, el orgullo, el reconocimiento, todas esas cosas. Entonces, si eso está primero, yo soy consciente de que estoy poniendo eso primero. Soy consciente de eso porque yo entiendo que Dios debe ser primero en mi vida, que debo poner primero al Señor en mi vida. Entonces, cuando pongo a otro, yo tenía entendido que, por ejemplo, en el caso de que yo le doy la prioridad a mi hijo o mi hija, eso ya se convierte ante el Señor en idolatría. Digamos, idolatría en mi corazón. Es lo que Por yo supuesto, tenía entendido. súper bien, absolutamente. Se dan cuenta que ahí va involucrada mi voluntad. ¿Y cuál es la forma práctica en el día a día? ¿Cómo se muestra mi voluntad en eso? Me justifico. No, no es tan así. No, si no es tan complicado. ¿O no? Y claramente el Espíritu Santo te habló, porque te dijo, oye, pero ¿por qué actúas así? El Espíritu Santo te habla y te dice, pero ¿por qué actúas así? No, es que no, no es tan así, empiezo a decir. Entonces tengo que aprender a reconocer la voz de Satanás y la voz del Espíritu Santo. ¿Ya? Además los hijos a veces, como estamos en este tiempo, ¿no? Que no es como antes que nosotros obedecíamos o éramos rebeldes. Así es. Y, y ahora es como que si nosotros no les permitimos cosas a nuestros hijos, o sea, nosotros estamos en falta para el mundo del anticristo, estamos en falta delante de nuestros hijos y ante la sociedad somos malos padres. Entonces Así es. yo me acuerdo que aprendí que tenía que conversar con mi hijo y le decía, mira, para mí sería más fácil no decirte nada. Para mí sería más fácil que haga como otros padres que como que no veo, como que no me di cuenta y sigo, como que nada pasó. Pero yo voy a tener que dar cuenta como mamá de los hechos de mi hijo, de mi hija, y que estoy como madre para enseñarle. Entonces, es mi deber decirle lo que dice la palabra del Señor, no como una corrección mía, sino como lo que Dios manda. Amén. Súper, Y absolutamente. así me entendieron, así lo aceptaron, Yes. porque si no, no Sí, se puede hablar. En esta época no se puede hablar, pero cuando yo les digo eso, ahí me escuchan, que de paso lo digo por si a algún papá le sirve. amén. Súper lindo. Gracias, gracias. Eso es justamente, es que lindo es poner las cosas en la voluntad de Dios. ¿M? Así que súper lindo. Ese es un ejemplo súper bueno. ¿M? Y que tiene que Pero ver me con eso. cuesta, ¿eh? Me Y cuesta claro, porque he tenido eh, hijos y sobrinos que son, a ver, que siempre están como listos para pelear con uno, porque según ellos nosotros somos de otro tiempo, de otra época, y que esto ya no corre, como que esto... Entonces, bueno, yo me planto en la palabra del Señor, en el mandamiento del Señor, y así los freno, pero ellos están ya
tan convencidos del cuento del mundo, de la influencia del mundo, que es muy difícil. Solamente es lo que dicen ahora, estamos hablando, ¿no? De que, bueno, si no entiende, es su problema. Yo cumplo con decirle lo que le tengo que decir. Y no amargarme ni tampoco entrar en pelea ni nada de eso, porque tampoco se trata de eso. Así es, amén. Sí, sí, y eso, dejarlo en las manos del Señor y decir, bueno, Señor, dame sabiduría y muéstrame cómo debo actuar. ¿Mm? Sí. Eso es Y ser sumamente ejemplo, importante, como dijiste, ser ejemplo. justamente. ¿Mm? ¿Ya? Mm. Entonces, eso, justamente. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es la razón por la cual entonces la idolatría es un pecado voluntario, porque sabemos cómo debemos actuar, pero sin embargo no lo hacemos. Y no lo hacemos por diferentes razones, por justificaciones, por lástima, por un montón de cosas. ¿Mm? Y entonces ahí tenemos que decir, Señor, muéstrame cómo debo actuar. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces eso como segunda instancia, debido a que pecamos voluntariamente, interrumpe nuestra comunión con Dios. ¿O no? Porque Satanás nos acusa y porque Satanás, como nos conoce, empieza a hablarnos más al oído y como contristamos al Espíritu Santo, entonces escuchamos menos la voz del Espíritu Santo. Y por eso nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Ya? Y entonces, y en tercer aspecto, tiene que ver con que Satanás adquiere derechos. ¿Por qué Satanás adquiere derechos? ¿Por qué Satanás cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que de alguna forma tenemos que dar el paso y dejar eso de lado y decir, Señor, es tu voluntad, no puedo seguir preocupándome por esto, y seguimos insistiendo, ¿por qué Satanás de alguna forma tiene derechos en ese aspecto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que ahí Satanás de alguna forma tiene derecho a actuar sobre nuestra vida? ¿Por qué creen? Porque al desobedecer ahí, no hacer la voluntad de Dios, ahí Satanás, la comunión con el Señor se corta y Satanás tiene entonces autoridad, derecho legal sobre mí. Así es. Por eso es que en Eclesiastés 10:8, 18. eso es sumamente Es claro. sumamente claro. Quedó Quedó en Quedas con en eco. quedas con eco. sí, Sí, todo quedó con eco. todo con eco, ¿no? Solamente Alejandra Solamente tengo. Alejandra digo. ¿O todos me escuchan ¿O con todo eco? No. está con eco? Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. sí. Qué raro, ¿ah? Qué raro, ¿no? Pero a ver, Pero a Dulce ver, mía, Dulce mía, ¿Ya? un minuto. Si ahí, claro, es Alejandra, ¿ves? Alejandra, Porque ¿ves? ahí, Porque ya no se- ahí se escucha de ahí nuevo, se ¿ves? escucha. Ahí se deja de escuchar con eco. Por alguna razón, Alejandra se transformó en eco. No sé por qué. Es porque, es porque la Dulce, ¿ves? Es mi señora, parece. Se transformó en eco. Claro, cuando ella enciende, por alguna razón se aparece eco. Súper extraño, no sé por qué. Ahí salió. Capaz que ahora cuando ingrese de nuevo, ahí quede sin eco. Entonces, estábamos hablando de que porque justamente pecábamos voluntariamente, entonces Satanás adquiere derecho, porque eso en Eclesiastés 18. Ahora sí, Dulce mía, ahora sí, ¿ves? Ahora ya no hay eco. Ahí ¿Ahora sí, sí? ahora súper. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, no, no. ¿No? Estaba Eclesiastés 10, buscando. 18. ¿Alguien tiene Eclesiastés 18? Yo tengo. Acá, yo no- ah, ya. Por favor, Susi, ¿sí?
El que Eclesiastés. hiciere, sí, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Amén. Y lo ¿Mm? tengo en otra versión porque es como, si ¿Ya? quieres lo Ok. leo, Por dice, favor. cuando cavas un pozo puedes caerte en él, cuando derrumbas una pared vieja puede morderte una serpiente. Así es. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es justamente el concepto. ¿Mm? Acuérdense que hablábamos también de que el apóstol Pablo menciona y dice, no sé si el apóstol Pablo, no sé si el apóstol Pablo, pero uno de los apóstoles dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hablábamos la semana pasada. Entonces, eso es, acuérdense que es, y decíamos, bueno, pero ¿por qué buscando? ¿Por qué el león busca? Se han visto seguramente en las series de África y todo, que el león busca, ¿no? Va así como agazapando su presa. Primera de ¿Por qué busca? Pedro, ¿Ah? A primera de primera Pedro, Pedro. ya. ¿Podrías leerlo si lo tenés en primera Pedro? Ah, No, pero no eh, importa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué anda buscando, decíamos, ¿Mm? Porque el león ataca a cualquiera? No, ¿no? Sino ataca a los más débiles. Por lo tanto, ataca a aquellos que hacen vallado, que rompen el vallado, que perforan el vallado. ¿Se dan cuenta? Cristian, Es, acá lo tengo. ¿ya? Dulce mía. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Viste? Como león rugiente. Entonces, ese león rugiente no ataca a cualquiera, sino que ataca a quienes, a los más débiles. ¿Y cuáles son los más débiles? Aquellos que perforan el vallado. Por eso es que lo morderá la serpiente. Por eso es que el león los atacará. Entonces, esa es la simbología, ese es el ejemplo de que Satanás no ataca a cualquiera. Satanás ataca a aquel que de alguna forma se aleja de la mano poderosa de Dios. Eso es sumamente importante entender. ¿No? O ¿Ya? sea, cuando no, Christian, vos decís, cuando no tengo al corazón arrepentido, cuando no reconozco, me vuelvo vulnerable. Esa es la Bueno, debilidad. Esto esa es es la claro. vuelvo vulnerable. Porque acuérdense que hablábamos en este proceso de santificación, el problema no es el pecado, sino el no pedir perdón, el no arrepentirse. Porque cuando no me arrepiento, gracias a ti muy bien, cuando no me arrepiento, entonces peco voluntariamente. Y cuando peco voluntariamente, Satanás me acusa y toma derecho sobre mi vida. ¿Mm? Cristian, ¿Por qué? Porque Dios es justo también con Satanás, con todos. Dios es justo. Por lo tanto, Satanás conoce los principios de Dios. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es Cristian, sumamente importante. ¿Sí, Inge? agregar también tal vez cuando eh, pecamos involuntariamente, inmediatamente pedir perdón, reprender al enemigo, porque ese acto nos ayuda a proteger nuestro yelmo, que Amén, es amén. el que dirige nuestra acción, en el fondo el que se conecta directamente con la coraza donde están nuestras emociones y lograr entonces resistir al diablo, porque eso es en el fondo el proceso que tenemos que resistir al diablo y huirá de vosotros, ese león rugiente. Así es. Pero justamente este resistir viene cuando someteos pues a Dios. Entonces ahí tengo que Amén. humillarme frente a Dios y frente a los hombres, por supuesto, y decir, pedir perdón, y entonces estoy preparado para defenderme. ¿Ya? Súper bien. ¿Estamos entonces, ya estamos en la hora.
No sé si hay, para cerrar, algún comentario, observación, algo que quieran indicar, algo que les ha llamado la atención de lo que hoy estuvimos conversando o algo más que quieran aportar. ¿Hay algo más? ¿Mm? ¿Sí? ¿Ya? ¿No? ¿Alguien más? ¿No? A mí me gustaría, em, bueno, Mm. cuando leí el versículo en la versión más antigua, me pareció que no entiendo nada, porque es como muchas palabras que no suelo leer habitualmente. Y eso de que al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces lo busqué en la otra, que por eso lo leí también así, y dice, cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Eso en términos actuales o en una acción mía actual, ¿qué sería? Que yo peco. Cuando yo peco, estoy derrumbando una pared y me puede morder la serpiente. O sea que estoy dando lugar a Satanás, sería. Así es. Porque, Ah, Yes. bueno, es un concepto, es este el concepto. Es que cuando yo tengo comunión con Dios, es al igual que, que la armadura. Mi armadura está completamente, se dan cuenta, está completamente en buen estado. Por lo tanto, no tiene hoyos, no tiene fisuras. sí. Esto es lo mismo. La pared impide que de algún Ah, entre, entre la serpiente, entre Satanás. ¿Mm? Cuando yo hago un hoyo sobre esa, entonces sí puede entrar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago un hoyo? Súper claro. simple. ¿Cuándo? ¿Cómo hago el hoyo? Cuando yo discuto con alguien cercano, cuando yo discuto con alguien cercano, y yo le Estoy de... pido al Señor habitualmente de que me enseñe lo que hay, vas a escuchar dos voces. La primera te va a decir, uy, discutiste con él, ¿por qué no le vas a pedir perdón? Y la otra, no, pero es que él siempre actúa así. Si no voy y digo, Señor, perdóname, sí, en realidad esto lo has permitido para mostrarme que no me puedo quedar callado. Entonces, Señor, perdóname, te pido perdón por esto, y después vas y le pides perdón, con eso has nuevamente generado el vallado correcto y de esa forma Satanás no tiene derecho a actuar. ¿Mm? Esa es la forma. Si no lo haces, no pides perdón, pecas voluntariamente y entonces se produce un forado en tu protección y entonces Satanás interviene más y más en tu vida. Una Ujú, fisura en tu yelmo. Así es. ujú, Eso tiene que ver con el yelmo y con todo lo que habíamos hablado de la armadura. ¿Mm? ajá, ¿Sí? entendí. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Pablito? ¿Quieres decir algo? ¿No? No, más de lo mismo, sí, bueno, son conceptos de cuánto, como de casi 2000 y tantos años, no más, pues, Amén. entonces, toda acción tiene consecuencias. Dice, que cuando habla de que en la portilla su vallado lo morderá la serpiente, es como la rejita, si es que yo tengo mi casa, tengo reja y quedo desprotegido. Y si la derribo la reja, eh, eh, quedo a merced y Así la es. protección ya no la tengo. Entonces, eh, es importante mantenerse a cuenta con el Señor y para no tener que estar expuesto a los ataques. Por ahí va. Su- Eso. Así es. Y eso es un proceso personal que cada uno de nosotros tiene que ir haciendo paso a paso y en cada momento de nuestra vida. Esto no es una vez a la semana, no es cuando voy a la iglesia, entonces oro, no, no, esto es en el día a día, en cada minuto, en cada instante que estoy viviendo. ¿Mm? Y diciéndole, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior. Amén. Parece muy bien. ¿Ya? Estamos entonces. Astrid, no sé si nos podrías llevar en oración, ¿será posible o está muteada? ¿No? Sí, sí. Ah, sí. Ya, por favor, gracias. Amado Jesús,
Te doy muchas gracias por estas hermosas verdades que tú traes, Señor, y por tu gracia podemos entender. Señor, muéstranos los tesoros que tenemos en nuestro corazón, que ocupan ese lugar que tu voluntad debe ocupar, Señor. Y si nos muestras, danos un corazón dispuesto para decir siempre sí, Señor, sí. Sí, tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón, ese corazón dispuesto y arrepentido, Señor. Gracias, Jesús, gracias por tu gracia, gracias por haber permitido este grupo, Señor, donde podemos aprender de ti y nos dar la gracia para vivirlos en el día a día, porque de eso se trata, Señor, esta carrera que tú quieres que corramos bien para llegar a ser como tú. Ese es nuestro objetivo y debe ser nuestro objetivo en la vida, no otro. Gracias, amado Jesús. Te amo, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señora. Amén. 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 Bueno, los que puedan Amén. encender sus camaritas para que nos podamos ver y saludarnos y sacar una fotita. Hola, Sole. Hola. Hola, 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 hola. Hola, Hola, Ingrid. hola. Hola, Juanito. hola. Hola, Hola, Sole. hola. Hola, Ingrid. Hola, Sandy. Hola. Una Ingrid, Hola. linda. Hola. Hola.